Vamos a orar. Padre, en este día te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de abrir juntos tu palabra. Y te pido, Padre, que tú nos hables ahora. Señor, queremos escuchar tu voz hablándonos. Así que guíanos, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Te invito, para empezar, a recordar algún momento en tu vida en que te has sentido amado. Puedo recordar instancias de mi niñez cuando mis padres de diferentes maneras me mostraban su amor. Una de las cosas que hacía mi papá era que cada vez que salía de viaje, cuando regresaba me traía algún regalo. Y todavía conservo muchas de esas cosas. Cosas sencillas, un llavero. Una vez me trajo una cajita de plástico con una lupa que se podía usar para poner adentro algún insecto o cualquier cosa y mirarlo con detalle. Y todavía tengo esa cajita, no para mirar insectos, sino como un recuerdo de esa demostración de amor de mi padre. Mi madre me mostraba muchas veces su amor cuando estaba enfermo, porque si estaba sano, ella esperaba que yo estuviera al pie del cañón con las tareas que me tocaban hacer en la casa. Pero si me enfermaba, todo era diferente y me malacostumbraba trayéndome la comida a la cama y poniéndome toallas húmedas en la frente para bajarme la fiebre y todas esas cosas. Y eran esos momentos que yo entendía que mis padres de verdad me amaban. Ahora, estoy seguro que todos podemos recordar también momentos cuando hemos sentido la carencia de amor. Pero lo que debemos entender es que esos momentos en que nos hemos sentido amados, en que hemos visto que alguien se interesa por nosotros, esos momentos son pequeños destellos del gran amor de Dios. Son momentos en los que podemos entender que el amor existe. Y las personas que no creen en Dios, las personas que piensan que el universo simplemente existe de la nada, piensan que al centro de todo está lo material, que no se interesa por nada, que no tiene inteligencia, que simplemente es y punto. Y la esencia de la naturaleza para ellos es la crueldad, es el esfuerzo por sobrevivir. Pero los que entendemos que hay un Dios, comprendemos también que lo más real, lo esencial, lo que existe antes que cualquier otra cosa es el amor, porque Dios es amor. Y entonces la maldad es algo que surgió después. Lo más verdadero es el amor de Dios, es lo más real. Cuando Jesús vino al mundo, Él demostró ese amor. Siendo Dios por naturaleza, Jesús reflejó en carne humana, con un cuerpo como el nuestro, el amor divino. Hace unos momentos cantábamos, vemos tu gloria en el rostro de Jesús. Y es que cuando Jesús vino al mundo, Él reflejó en carne humana lo que es Dios. Y reflejó también el amor de Dios en todos sus sentidos. Me llama la atención los momentos en la vida de Jesús cuando Él mostró un amor especial. Por ejemplo, Jesús amó al confundido. En cierta ocasión, un joven se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Bueno, como había preguntado, ¿qué tengo que hacer? Entonces Jesús le dijo, pues tú conoces los mandamientos. Y el joven respondió, todo eso yo lo he hecho desde que era niño, pero dime, ¿qué más me falta? Él era muy rico, él tenía mucho dinero, pero sentía en su corazón que algo más le faltaba. Estaba inseguro. Ahora, cuando el joven dijo que desde su niñez había guardado todos los mandamientos, eso no podía ser, porque todos somos pecadores y Jesús lo sabía muy bien.
Pero Jesús no lo miró con disgusto o con frustración o con enojo, como queriendo decir, ¿cómo es que no entiendes que eres pecador? ¿Cómo es que no entiendes lo que realmente necesitas? No, Jesús no lo miró así. Marcos 10:21 nos dice cuál fue la reacción de Jesús. Dice, Jesús lo miró con amor. Y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. En una traducción literal dice que Jesús lo miró y lo amó. La confusión y la necesidad de ese muchacho no ocasionaron impaciencia en el corazón de Jesús, sino amor. Y Jesús lo amó tanto que le demostró lo que realmente le estorbaba, que era su gran riqueza. Luego lo invitó a convertirse en uno de sus discípulos. ¿Ves? Jesús lo amó en medio de su confusión y su inseguridad. Y Jesús también nos ama a nosotros en medio de nuestra confusión y nuestra inseguridad. Pasamos momentos en la vida cuando no lo comprendemos todo, cuando no sabemos qué hacer, cuando tenemos dudas. Y pensamos, si dudo, Dios me rechaza. Pero en el ejemplo de este joven vemos que el amor de Dios se extiende hacia nosotros, aun cuando estamos confundidos, y nos invita. Jesús también amó hasta lo sumo y hasta el final. Cuando llegó la hora en que él iba a ser traicionado y entregado a la muerte, él no dejó de amar a los suyos, sino que los amó hasta lo máximo. Así lo declara Juan 13:1. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y Jesús demostró su amor tomando una palangana de agua con una toalla y lavándoles los pies a sus discípulos. Ahora quiero que te imagines por un momento que te invitaran a cenar a la Casa Blanca. ¿Cómo te sentirías? Yo creo que yo me sentiría un poco nervioso. ¿Cómo me va a portar entre esa gente, no? ¿Será que podré usar el tenedor correcto y saber de qué vaso tomar y todas esas cosas? Ahora, imaginemos que en ese viaje imaginario a la Casa Blanca, al entrar, pasamos por el baño y viene saliendo el presidente que acaba de limpiar la taza. Oye, sería una gran sorpresa, ¿no? Diríamos, pero es que no hay gente para eso. Eso está muy por debajo de su dignidad. Es el presidente. ¿Cómo va a hacer eso? No puede ser. Bueno, algo parecido es lo que hizo Jesús cuando les lavó los pies a sus discípulos. Porque ese era el trabajo de un sirviente. Y ni siquiera de cualquier sirviente. Entre los sirvientes había sirvientes de más categoría y de menos categoría. Y eran los más humildes los que tenían que lavar los pies. Entonces Jesús, siendo el Rey del universo, el que va a juzgar a todos, la Biblia dice que delante de él cada rodilla se va a doblar. Y ese Jesús tomó agua y una toalla y se puso a lavar los pies asquerosos y sucios de sus discípulos, como muestra de su amor. Y al día siguiente iba a morir por ellos. Los discípulos de Jesús se la pasaban peleando sobre quién de ellos era el más importante en el reino de los cielos. Pero Jesús se rebajó al nivel de un sirviente y les mostró
Pero no se detuvo ahí. Jesús demostró el amor de Dios que ama al mundo rebelde. Y lo hizo sacrificando su vida en la cruz. Juan 3:16 quizás es el versículo más famoso de la Biblia, pero jamás terminaremos de sondear su profundidad. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin el sacrificio de Cristo estaríamos perdidos. Nuestro pecado nos condena a la muerte, a la separación eterna de Dios, y no tenemos nada que ofrecerle a cambio. No podemos hacer suficientes cosas buenas para pagar por nuestro pecado. No hay ninguna mordida o soborno que le podamos dar a Dios para que ignore nuestro pecado, porque Él no necesita nada de nosotros. Pero Él nos amó, a pesar de todo, nos amó. Y sin razón, sin necesidad, Él decidió amarnos. Y cuando vemos a Jesús colgado en la cruz, no estamos viendo a una pobre víctima de algún complot. No estamos viendo un simple ejemplo de que así es que uno tiene que sufrir. No. Estamos viendo la muestra más grande de amor que podría existir. Porque en la cruz, el león de Judá se convirtió en el Cordero de Dios y permitió que lo degollara. Y se dejó crucificar para tomar sobre sí la culpa de nuestro pecado y pagarlo de esa manera para que pudiéramos tener la reconciliación con Dios, para que pudiéramos ser sus hijos, para que todo nuestro pecado pudiera ser borrado. Y cuando Jesús dijo, consumado es, lo hizo todo. Terminó de pagar por nuestro pecado y nos ofrece ahora la salvación. ¿Por qué? Por amor. Y hay alguien que te ama más de lo que te lo podrías imaginar. Hay alguien que demostró su amor, no con una tarjeta o con unas flores, aunque ha llenado el mundo de flores, pero lo demostró entregando su vida por ti en la cruz. Así es el amor de Dios. ¿Quién podría dar más? ¿Quién podría amar mejor? Dios es amor y Él nos lo ha demostrado con la cruz de Jesús. Ahora, si comprendemos que Dios es amor, entonces nos confronta una pregunta más. Y esa pregunta es, ¿cómo he respondido al amor de Dios? Porque el verdadero amor es un círculo que se tiene que cerrar. Algo queda incompleto si alguien ama pero no es correspondido. Dios nos ha amado. Ahora, ¿cómo hemos respondido tú y yo a ese gran amor de Dios? ¿Nos da igual? Ay, sí, qué bueno que Dios me ama. O aún peor, estamos tratando de llenar nuestro corazón con otros amores artificiales o de sustitución inferiores. El amor que Dios nos ha mostrado en la cruz nos demanda una respuesta. En primer lugar, nos llama a amarlo a Él. En Deuteronomio 6:5 leemos esto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús declaró que este es el mandamiento más importante de todos: amar a Dios con todo el corazón. Pero no es un simple deber, no es que Dios nos diga, tienes que amarme.
sino que Dios nos amó primero. Y nuestro amor a Dios es simplemente la reacción lógica a lo que Él ha hecho por nosotros. Como lo expresa Juan, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nuestro deber, si lo puedo expresar así, de amar a Dios es simplemente la respuesta adecuada al amor que Él nos ha mostrado primero a nosotros. Pero amar a Dios no significa simplemente tener sentimientos de amor hacia Dios, aunque es muy hermoso cuando los tenemos. Habrá momentos en los que meditamos en el amor de Dios y en la cruz, quizás en una canción, quizás en un momento de oración o lectura bíblica, y nos salen lágrimas al pensar en lo que Jesús hizo por nosotros. Esos sentimientos son muy buenos. Pero eso no es todo, porque el amor no es solamente cuestión de sentimientos. Amar a Dios significa ser leales a Dios, estar comprometidos con Dios, pasar tiempo con Dios, servirle a Dios con alegría. ¿Te cuesta quizás leer la Biblia? ¿O te aburre pasar tiempo en oración? ¿O te es difícil comprometerte con servir a Dios en la iglesia o ser fiel a la iglesia? Si es así, si esas cosas te son difíciles, medita en el amor de Dios. Porque lo que nos motiva para leer la palabra y hablar con Dios en oración y servirle y vivir para Él no es el simple deber, o no debería serlo, sino es su amor. Yo sé que muchos de ustedes se sacrifican trabajando para sus hijos. ¿Por qué? Porque esperan recibir algo a cambio después. Porque cada día van al trabajo pensando, ay, ¿cómo le voy a cobrar esto a mis hijos cuando sea mayor? No, lo hacen porque los aman. Porque quieren verlos sobresalir. Quieren ver que florezcan en la vida. Y qué hermoso es hacer las cosas por amor. Así es que Dios nos invita a servirle. Él no dice, lee la Biblia porque si no te va a castigar y vas a ver. Háblame en oración porque si no te va a ir mal todo el día. No, Él dice, mira cuánto te amo. ¿No te gustaría saber más? Lee mi palabra para conocerme mejor. Mira cuánto te amo. ¿No te gustaría pasar más tiempo conversando conmigo en oración? Mira cuánto te amo. ¿No te gustaría ser parte de mi proyecto para rescatar a la humanidad? Le correspondemos a Dios en amor, no solamente con sentimientos, sino con lealtad y compromiso. El amor de Dios también nos lleva a amar a nuestros hermanos en Cristo. Porque primera de Juan 4, 9 al 11 dice esto: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ahora fíjense en la conclusión que saca Juan. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, si Dios nos ha amado, primero debemos amarle a Él. Segundo, debemos amarnos los unos a los otros. Dios no nos ama porque lo merezcamos, sino porque Él es amor. Y debemos cultivar esa misma clase de amor hacia nuestros hermanos en Cristo. Eso nace de su espíritu que está en nosotros, no es algo que producimos, es algo inexplicable.
No tiene una razón externa, sino que simplemente nace del corazón de Dios. Cuando experimentamos ese amor, nos tiene que mover a amar a nuestros hermanos. Y cuando ayudamos a un hermano en Cristo, simplemente porque es nuestro hermano, y no porque pensamos que el día de mañana nos va a poder ayudar a nosotros, sino que simplemente le ayudamos por amor a Dios, entonces estamos reflejando la presencia de Jesús en nuestras vidas. Cuando nos interesamos por nuestros hermanos y estamos en contacto y estamos en oración y les apoyamos en sus necesidades, simplemente porque son nuestros hermanos en Cristo, aunque no sean nuestros hermanos en la sangre, pero sí son nuestros hermanos en sangre por la sangre de Cristo. Entonces estamos reflejando la presencia de Jesús en nuestras vidas, el amor de Dios. No amemos solo con palabras. Sí, las palabras son bonitas, pero ¿cómo puedes mostrar amor hacia tus hermanos en la fe esta semana? Quizás conozcas a alguien que está pasando por un mal momento. Ora por él. Mándale un mensaje. Háblale por teléfono. Visítalo si puedes. Apóyalo. Quizás hay alguna cosa práctica que puedas hacer. Estaba escuchando hace algún tiempo un reportaje sobre un pueblo en México. Y salió en el reportaje por casualidad un hombre del pueblo que se había convertido en evangélico, en bautista, precisamente. Y el entrevistador le preguntó por qué había cambiado. Y dijo: mi hijo murió y nadie me quiso ayudar con los gastos de su entierro, hasta que un misionero bautista vino y me dio el dinero para poder enterrar a mi hijo. Y con esa demostración de amor, ese hombre vio también el amor de Cristo y llegó a conocer a Dios, recibió el Evangelio. Lo que necesitó fue esa demostración práctica de amor para poder entender que Dios también lo amaba a él. Y cuando nosotros amamos de verdad y con hechos, el amor de Dios fluye a través de nosotros. Entonces, el amor de Dios nos lleva a amarlo a Él y amar a nuestros hermanos, y en tercer lugar tiene que llevarnos a amar a los perdidos. Porque 2 Corintios 5, 14 y 15 dice esto: el amor de Cristo nos obliga, no el temor, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Cristo vino a este mundo para salvar a los perdidos, y nosotros estábamos perdidos. Ahora su amor nos debe llevar a buscar a esa gente que Él vino a salvar con su muerte y compartirles también su amor. Dios nos ha dado el privilegio de ser sus agentes de reconciliación. Y cuando nosotros llevamos el mensaje de salvación a otros, les ofrecemos la oportunidad de reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Así lo dice 2 Corintios 5, 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Te das cuenta? Así es que Dios miró al mundo y ahí estamos nosotros. Lo miró no con ojos de condenación y de coraje, sino con ojos de amor. Y nosotros, ¿cómo vemos a la gente perdida que nos rodea? A lo mejor decimos: no, es que ellos saben lo que hacen. ¿Para qué les voy a hablar de Cristo? Ellos ya saben. O qué asco me da su estilo de vida. Ay, ¿cómo pueden vivir así? No es posible. Podemos pensar así, pero qué bueno que Dios no pensó así de nosotros, sino que nos mostró su amor y envió a Jesús para salvarnos. Y Él nos llama también a mirar a la gente que nos rodea con esos mismos ojos de amor.
para demostrarles amor y para llevarles el amor de Cristo y el mensaje de su salvación. ¿Cómo podemos hacerlo? Como con todo, comencemos con oración. Y en estas semanas estamos invitándoles a orar por al menos una persona que conozcamos que necesita de Cristo. Oremos por esa persona. Y pidámosle a Dios que Él nos guíe para saber cómo presentar el Evangelio. Cómo hablar. No es algo que nos debe asustar. Es algo que nos debe entusiasmar. Que tenemos este mensaje de vida que podemos compartir. La realidad más importante que cualquier persona puede conocer es la realidad del amor de Dios. Porque Dios te ama. Te lo demuestra en miles de maneras. La más grande de ellas, en la cruz de Jesús. ¿Cómo le vas a corresponder? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el amor inmerecido que tú nos das. Te pido, Padre, que tu Espíritu nos mueva a corresponderte